Si tienes más de 60 años y últimamente notas que tu deseo ha bajado, que ya no sientes lo mismo que antes, que algo dentro de ti se ha ido apagando poco a poco, este video es para ti. Y no, no estás solo. Esto le ocurre a millones de hombres, pero pocos se atreven a hablarlo. Hoy vamos a romper ese silencio. A medida que envejecemos, muchas personas creen, erróneamente, que el deseo sexual simplemente desaparece. Pero la verdad es mucho más matizada. El deseo no se va, se transforma. Ya no se presenta con la misma urgencia o frecuencia que en la juventud, pero eso no significa que haya muerto. Significa que tu cuerpo, tu mente y tus emociones ahora funcionan con otro ritmo, otro enfoque, otro lenguaje. Lo que antes era espontáneo y casi automático, hoy puede necesitar más tiempo, más contexto, más conexión emocional. Y eso no es algo malo. De hecho, puede ser una oportunidad para reconectar contigo mismo de una forma más profunda y consciente. En esta etapa de la vida, el deseo se vuelve más reflexivo, más íntimo, más selectivo. Muchos hombres se sienten confundidos o incluso frustrados cuando notan que su impulso sexual ya no es el mismo. Pero entender que esto es parte natural del proceso, y no una falla, cambia por completo la perspectiva. No estás dañado. No estás roto. Simplemente estás entrando en una nueva etapa donde la sexualidad sigue existiendo, pero necesita otro tipo de atención. Es como pasar de una llama intensa a una brasa cálida. Sigue habiendo fuego, solo que ahora se mantiene encendido de forma más tranquila y duradera. Y si sabes alimentarlo bien, puede acompañarte toda la vida. Y aquí es donde muchos se equivocan. Intentan recuperar el deseo como si fuera una carrera contrarreloj contra el tiempo, usando pastillas, productos milagrosos o comparándose con una versión más joven de sí mismos. Pero el deseo en la madurez no necesita que lo fuerces. Necesita que lo escuches. Tal vez ahora surge después de una conversación profunda, un gesto de cariño, un momento de intimidad real contigo mismo o con tu pareja. Es más emocional, más mental, más completo. Y cuando le das espacio y respeto, el deseo responde. Aceptar este cambio es liberador. Te permite vivir tu sexualidad sin presión, sin expectativas irreales, sin vergüenza. Solo tú y tu bienestar. Porque sí, aún puedes sentir deseo. Y sí, aún puedes disfrutar de una vida íntima plena, gratificante y muy saludable, incluso mejor que antes, si sabes cómo cuidarla. Las causas por las que un hombre mayor puede sentir una disminución en su deseo sexual son muchas, y no tienen nada que ver con perder la masculinidad, ni con ser menos hombre. De hecho, entender estas causas es el primer paso para recuperar el control sobre tu salud íntima y emocional. Una de las más frecuentes es el cambio hormonal, y aquí hablamos principalmente de la testosterona. Esta hormona, que influye en la libido, en la energía y en el estado de ánimo, comienza a disminuir de manera natural a partir de los 30 o 40 años, y se acelera al llegar a los 60. No es una caída brusca, pero sí progresiva. Y aunque es completamente normal, puede provocar una sensación de apatía, menor interés sexual o incluso dificultades en la respuesta física del cuerpo. Pero no todo es biología. El estado emocional juega un papel igual o incluso más importante. Muchas veces, la falta de deseo está relacionada con el estrés, la ansiedad, la soledad o la depresión. La mente es el motor del deseo. Si estás preocupado, si te sientes desanimado o si has perdido la confianza en ti mismo, es natural que la libido disminuya. Lo peor es que estos factores no siempre se reconocen o se hablan en voz alta. Algunos hombres callan, aguantan, y eso solo empeora el problema. En algunos casos, incluso una pérdida significativa, como la muerte de una pareja o un divorcio, puede generar un bloqueo emocional que afecta directamente el deseo. También están las causas físicas, que muchas veces pasan desapercibidas. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares o afecciones en la próstata pueden afectar el deseo sexual de forma indirecta. A esto se suma el uso de ciertos medicamentos, como los antidepresivos, los beta-bloqueadores o algunos tratamientos para el colesterol, que tienen como efecto secundario una disminución del apetito sexual. Y no olvidemos el sedentarismo, el sobrepeso y el consumo de alcohol o tabaco, que deterioran el flujo sanguíneo y, con ello, la función eréctil y el interés íntimo. La buena noticia es que todas estas causas tienen solución o, al menos, mejoría. El primer paso es hablar de ellas sin vergüenza, reconocerlas como parte de un proceso natural del cuerpo, y no como algo que debe ocultarse. El deseo no se apaga solo porque cumples años. Se transforma, y entender por qué cambia es el comienzo para reconectarte contigo mismo y con tu bienestar. Porque el deseo no es un simple capricho o una señal de juventud perdida. Es mucho más que eso. El deseo es un reflejo de tu energía vital. Es una manifestación natural de que estás conectado contigo mismo, con tu cuerpo, con tu historia y con tu presente.
Cuando el deseo sexual disminuye, sobre todo si ocurre de forma repentina o prolongada, no solo se pierde el impulso íntimo, también se ven afectadas otras áreas importantes de la vida. La autoestima puede bajar, las ganas de cuidarse desaparecen, el estado de ánimo se apaga, y en muchos casos, también se deterioran las relaciones de pareja. No es raro que la pérdida de deseo venga acompañada de irritabilidad, sensación de vacío o incluso aislamiento emocional. Recuperar el deseo no significa obsesionarse con volver a ser como antes. Significa reconectarse con el placer de vivir, con la capacidad de disfrutar el contacto humano, con la confianza personal que te hace sentir valioso, deseado y vivo. Para muchos hombres mayores, volver a sentir deseo es también volver a tener propósito, alegría, motivación para levantarse con energía, para cuidarse, para abrirse a compartir. Es recuperar una parte esencial de la salud integral, no solo física, sino emocional, afectiva y hasta espiritual. Porque el deseo no es solo sexual, es impulso, es curiosidad, es fuerza interior. Es una señal de que estás presente en tu propia vida. Por eso, no se trata solo de encender la llama en la intimidad, sino de recuperar la chispa que enciende todo lo demás. Y cuando esa chispa vuelve, todo cambia. Mejora tu relación contigo mismo, con tu cuerpo y con los demás. Comienzas a moverte con más seguridad, a sonreír con más facilidad, a enfrentar la vida con más entusiasmo. El deseo es también una fuente de energía para crear, para soñar, para conectar. No importa la edad que tengas, mientras estés vivo, ese fuego puede volver a encenderse. Solo necesita tu atención, tu cuidado y tu decisión de no rendirte. Porque recuperar el deseo es, en el fondo, recuperar una parte de ti. Don Elías tiene 72 años y vive en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Siempre fue un hombre activo, trabajador, con una vida familiar estable. Pero hace un tiempo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no sentía el mismo entusiasmo por compartir momentos íntimos con su esposa. Al principio pensó que era normal, que a su edad eso ya no importaba tanto. Pero con el pasar de los meses notó que no solo había perdido el deseo, sino también parte de su alegría, de su energía vital. Me sentía apagado, como si caminara sin rumbo, contó. Y aunque mi esposa nunca me reprochó nada, yo notaba que algo entre nosotros ya no era igual. Un día, durante una revisión médica, su doctora le habló sobre cómo los cambios hormonales, el estrés acumulado y hasta ciertos medicamentos podían afectar el deseo. Pero también le dijo que no tenía por qué resignarse. Le recomendó algunos cambios sencillos: moverse más, cuidar su alimentación, hablar abiertamente con su pareja y, sobre todo, no guardar silencio. Don Elías decidió tomar acción. Empezó caminando todos los días, incluyó más frutas, nueces y pescados en su dieta, y se animó a hablar con su esposa sobre lo que sentía. No fue fácil al principio, pero poco a poco algo comenzó a despertar de nuevo. Recuperar el deseo no fue solo volver a sentir ganas. Fue volver a sentirme yo. Hoy, Don Elías dice que no solo ha mejorado su vida íntima, sino también su relación, su estado de ánimo y hasta su descanso. El deseo, cuando vuelve, te recuerda que sigues vivo por dentro. Su historia nos demuestra que nunca es tarde para reconectar con esa parte tan profunda y humana de nosotros mismos. Y ahora seguro que te estás preguntando, ¿qué puedo hacer para recuperar mi deseo, doctora? Lo primero que quiero que sepas es esto: sí se puede. Aunque hoy te sientas apagado, desconectado o como si el deseo hubiera desaparecido, no significa que esté perdido para siempre. Solo está dormido. Y con el cuidado correcto, puede volver a despertar. Y no necesitas gastar en pastillas caras ni buscar soluciones milagrosas. Lo que realmente necesitas es algo mucho más sencillo y poderoso: escucharte, cuidarte y reconectar contigo mismo. Tu cuerpo ha cambiado, sí, pero eso no es algo malo. Solo significa que ahora necesita otro tipo de atención. El deseo no muere con los años, pero sí necesita que lo nutras con paciencia y cariño. ¿Y cómo se hace eso? Empezando por cosas pequeñas. Comer mejor, no para hacer dieta, sino para alimentar tus hormonas, tu energía y tu ánimo. Mover tu cuerpo, aunque sea un poco cada día, para activar la circulación y sentirte más vivo. Y quizás lo más importante, dejar de decirte que ya no puedes o que ya no sirve intentar. Porque ese diálogo interno es el que más apaga el deseo. Recuperar el deseo es como volver a encender una luz. No necesitas hacerlo de golpe. Solo dar el primer paso. Y hoy, estás haciéndolo. Si este tema te está llegando, suscríbete al canal. Acá hablamos claro y sin vergüenza sobre lo que muchos callan. Activa la campanita y sigue descubriendo cómo recuperar tu deseo y tu bienestar, paso a paso. La testosterona es una hormona fundamental en el cuerpo del hombre. No solo está relacionada con el deseo sexual, también influye en tu energía,
tu estado de ánimo, tu concentración e incluso en tu fuerza muscular. Por eso, cuando sus niveles empiezan a bajar, algo completamente normal a partir de los 50 o 60 años, es común sentirse más cansado, con menos iniciativa o incluso menos conectado con uno mismo y con la vida íntima. Pero aquí viene la parte importante. Que la testosterona baje con los años no significa que no puedas hacer nada al respecto. No necesitas recurrir directamente a tratamientos hormonales o pastillas si antes no pruebas con lo más básico. Darle a tu cuerpo las condiciones que necesita para seguir produciéndola de forma natural. ¿Cómo se hace eso? Empieza por lo esencial. Alimentación rica en zinc. Este mineral es clave para la producción de testosterona. Lo encuentras en mariscos como las ostras, en frutos secos, semillas de calabaza, huevos y legumbres. Actividad física regular. No hace falta que vayas al gimnasio. Caminar, hacer algo de fuerza con tu propio peso o subir escaleras es suficiente para reactivar tu sistema hormonal. Dormir bien. El cuerpo produce la mayor parte de la testosterona mientras duermes. Si no descansas lo suficiente, es más difícil que tu organismo mantenga un buen equilibrio hormonal. Exposición al sol. Solo 15 o 20 minutos al día de luz solar pueden ayudar a elevar tus niveles de vitamina D, que está directamente relacionada con la producción de testosterona. Muchos hombres no se dan cuenta de que pequeños gestos diarios tienen un gran impacto en cómo se sienten. Y lo mejor es que estas acciones no solo ayudan a tu deseo, sino que mejoran tu salud general, tu ánimo y tu confianza. Porque cuando tu testosterona está equilibrada, todo en ti vuelve a moverse con más fuerza y vitalidad. Puede que nunca te lo hayas planteado, pero lo que comes cada día tiene un impacto directo en cómo te sientes, también en lo íntimo. Muchas veces creemos que el deseo baja solo por la edad, cuando en realidad lo estamos apagando sin querer, desde el desayuno hasta la cena. El azúcar, por ejemplo, está en todas partes. Y aunque da un subidón rápido, también te deja agotado poco después. Ese bajón de energía, sumado al impacto que tiene sobre tus hormonas, puede hacer que te sientas desconectado, sin ganas de nada. Lo mismo ocurre con los alimentos muy procesados, embutidos, bollería, fritos industriales. Todos esos productos afectan la circulación, inflaman el cuerpo y, poco a poco, van apagando tu energía vital. Y el alcohol, que a veces parece un aliado para relajarse, en realidad termina siendo un ladrón de testosterona y de descanso reparador. No se trata de vivir a base de lechuga ni de renunciar a todo lo que te gusta. Se trata de encontrar un equilibrio y empezar a mirar la comida como una aliada. Cuando eliges alimentos más naturales, más frescos, tu cuerpo responde. Frutas, frutos secos, buen aceite de oliva, verduras, pescado azul. Todo eso no solo te nutre, también te despierta. Poco a poco te sientes con más energía, más claridad, más ánimo. Y sí, más deseo. Porque sentirse bien por dentro es el primer paso para volver a sentirse vivo por fuera. Muchas veces, lo que más apaga el deseo no es el cuerpo, sino la cabeza. Y es que la mente tiene un poder enorme sobre cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo reaccionamos ante el deseo. Si llevas tiempo diciéndote frases como yo ya no estoy para eso, ya no funciono, eso es cosa de jóvenes o para qué intentarlo, si ya no es lo mismo, es normal que tu cuerpo termine creyéndoselo. Lo que piensas, lo que te dices a diario, se convierte en tu realidad. El deseo empieza mucho antes de que se note en el cuerpo. Empieza con una idea, una emoción, una imagen mental. Si todo lo que te repites es negativo, derrotista o lleno de vergüenza, no es extraño que tu energía se bloquee. Por eso es tan importante revisar el diálogo interno. Cambiar esa voz que te limita por una que te apoye. No hace falta que te repitas frases vacías frente al espejo. Basta con tratarte con más amabilidad, con más respeto. Empezar a decirte todavía puedo, aún hay cosas por descubrir, mi cuerpo merece atención, no juicio. Y esto no es un truco mental, es algo real. Muchos hombres han recuperado su deseo solo con el simple hecho de cambiar su forma de hablarse a sí mismos, de dejar de compararse con cómo eran hace 30 años, y empezar a valorar quiénes son hoy. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Tú decides en qué dirección la usas. Porque cuando la tratas con cuidado, también despiertas las ganas de vivir, de sentir, de volver a disfrutar. Y eso, a cualquier edad, es posible. A veces creemos que para recuperar el deseo necesitamos grandes cambios o rutinas complicadas, pero no es así. Hay ejercicios muy simples, que puedes hacer en casa, sin aparatos ni esfuerzo excesivo, que tienen un impacto directo en tu vitalidad íntima. ¿Lo mejor? Solo necesitas 5 minutos al día. Uno de los más efectivos son los movimientos pélvicos. Pequeños balanceos de la cadera que ayudan a movilizar la zona baja del abdomen, activando la musculatura que muchas veces, con los años, se vuelve rígida o inactiva.
También están los ejercicios de Kegel, que trabajan directamente los músculos del suelo pélvico, esos que sostienen tus órganos y que juegan un papel clave en la erección, la eyaculación y el control urinario. Puedes empezar simplemente contrayendo y soltando esa zona, como si quisieras detener el flujo de orina, durante 5 segundos, y repetirlo varias veces al día. Con constancia, vas a notar más fuerza, más control, y también más sensación. Sumado a eso, no subestimes el poder de la respiración profunda. Dedicar unos minutos a respirar con calma, llevando el aire hacia el abdomen, ayuda a relajar la mente, oxigenar el cuerpo y mejorar el flujo sanguíneo. Más flujo, más sensibilidad, más deseo. No necesitas correr maratones ni ir al gimnasio. Solo moverte un poco, respirar, activar zonas que quizá habías olvidado. Tu cuerpo sigue estando ahí. Solo necesita que lo despiertes, poco a poco, con paciencia y con cariño. Hay algo profundamente transformador en volver a mirarte con cariño. Y no hablamos solo del deseo físico, sino de algo mucho más esencial. Cómo te ves, cómo te hablas, cómo te tratas. Porque el deseo no nace solo del cuerpo, sino también del valor que te das a ti mismo. Con los años, es fácil caer en la idea de que ya no vales lo mismo, que has perdido atractivo, o que ya no tienes que ofrecer. Pero eso no es verdad. Lo que pasa es que, a veces, se nos olvida cuidarnos como merecemos. Volver a sentir deseo empieza con gestos pequeños. Tocarte sin juicio, solo para reconectar con tu cuerpo. Vestirte con gusto, aunque no salgas de casa, solo por el placer de gustarte a ti mismo. Hablar de lo que sientes, sin esconderte ni minimizarte. La autoestima no es vanidad, es salud. Es lo que te recuerda cada día que mereces sentirte bien, que tu valor no desaparece con los años, que tu cuerpo sigue siendo un lugar digno de atención y de afecto. Y cuando recuperas esa conexión emocional contigo mismo, algo cambia. Te miras distinto, te tratas distinto. Y desde ahí, nace el deseo. Porque cuando te ves con respeto, te das permiso para sentir, para disfrutar, para vivir con más libertad. El deseo empieza en los ojos con los que te miras. Cuanto más amor pongas ahí, más vas a encender lo que creías apagado. A veces, lo que más motiva no son los datos ni los consejos médicos, sino las historias reales. Hombres como tú, que también sintieron que el deseo se apagaba, que pensaron que su vida íntima ya había terminado, y que aún así decidieron no rendirse. Hombres de 60, 70 e incluso 80 años que un día dijeron, voy a probar, aunque sea poco a poco. Y aplicando estos cambios simples, mejor alimentación, algo de movimiento, cuidar el sueño, reconectar con su cuerpo y cambiar su diálogo interior, han recuperado no solo el deseo, sino también la confianza, el ánimo y la alegría de vivir. No son atletas, ni modelos, ni influencers. Son personas reales, jubilados, padres, abuelos, viudos, casados o solteros. Hombres que estaban cansados de sentirse invisibles, de vivir en silencio esa parte tan íntima y humana. Uno de ellos, por ejemplo, compartió que tras meses sin deseo, empezó caminando 20 minutos al día, dejó los alimentos procesados y empezó a hablar con su pareja sobre cómo se sentía. En solo 3 semanas, su energía cambió. Volví a mirarla con ganas, dijo. Otro, de 78 años, empezó a hacer ejercicios de respiración y Kegel. A los 2 meses, decía sentirse más presente, más conectado con su cuerpo y más seguro. Estas historias muestran que el deseo no tiene fecha de caducidad. Lo importante no es la edad, sino la actitud. Recuperar el deseo es posible, y miles de hombres ya lo están logrando. Tú también puedes. Solo tienes que dar el primer paso.